Medio torcido el gorrito. Hola, hola. Bueno, espero que haya un audio por ahí, que me confirmen. Sigo sin descubrir cómo hacer para ver los comentarios en la computadora, así que me van a ver a cada rato mirar para el costado donde tengo el teléfono. Córdoba helado, sí, vi que nevó por allá. Eso es lo que nos falta en Buenos Aires. Hola Pablo, perfecto, entonces se escucha, buenísimo. Arranquemos entonces. Bueno, a los que no me conocen, que son pocos, no, los que están ahora me conocen todos, así que poca presentación. Les voy a hablar de videoanálisis y hoy, siguiendo con el ejemplo de la clase anterior, les voy a presentar otra forma de recibir videos que nos complica bastante la vida. En lugar del multiplexado del que hablé, ahora quiero que vean cómo hay algunos reproductores que distribuyen todas las vistas de diferentes cámaras en distintos lugares del cuadro de la imagen. Todas las cámaras están en sincro. Cuando avanzan todas en el mismo orden, pero tenemos que hacer algo con esto para poder conseguir videos separados para cada una de las cámaras. Este video yo lo saqué de este caso y me llegó del cliente. Al cliente le llegó vía el tribunal un archivo que es este, con la extensión MYS, el nombre con una fecha y demás, y en principio ningún reproductor de los que tenemos normalmente instalados lo va a reproducir. Así que junto con este programa, perdón que les estoy mostrando la ventana equivocada, ahí está. Este es el archivo con el contenido del video, con la extensión MYS, y como ningún reproductor lo puede interpretar, lo acompaña este programita que viene en inglés y en chino, por supuesto sin ninguna explicación. Y si le damos doble clic a la versión en inglés, van a ver esta ventana, acá ya lo tengo abierto. Y si tienen un archivo que reproducir, que es este el caso, hacen clic en este botón para poder acceder al archivo que reciben. Es un programa y un sistema de cámaras de seguridad que, la verdad, en Argentina no sé si es muy conocido, pero internacionalmente sí, son equipos de media calidad para abajo, pero son muy usados. Advertencia, en los viejos equipos de VR, no estoy hablando de nuevas cámaras y nuevos sistemas de seguridad. Antiguos equipos era muy común encontrar esto. ¿Qué es lo que trae este reproductor? Un botón de play, pausa
avanzar fotograma por fotograma. Esto en esa época era confiable. Avanzar fotograma a fotograma en la época de los DVDs no ofrecía mayores peligros porque los DVDs comprimían siempre a velocidad de reproducción constante o tasa de reproducción, o como los conocen todos, FPS. Como hay un FPS constante, cada vez que ustedes hacen un clic de avanzar un cuadro, estamos seguros de que el video está avanzando un cuadro. No así con los nuevos reproductores, con los nuevos códecs, con las nuevas formas de comprimir videos, en donde aparece la famosa tasa variable. Esa tasa variable hace que algunos reproductores no interpreten bien este botón y a veces al hacer clic se saltee fotogramas, que es lo más común, o por lo menos que a veces avance a una velocidad y a veces avance a otra. Esto es lo más peligroso que tienen los nuevos videos de cámaras de seguridad y de lo que vengo hablando ya hace mucho tiempo. Pero en este caso, esta es una cámara muy antigua, estamos hablando de los fines de los 90. Estamos tranquilos en cuanto a la velocidad de reproducción. Cuando le damos play, todos los videos se mueven a la misma velocidad, hay una sincronía y hay una velocidad de reproducción constante. Desde acá, por ese lado, por lo menos estamos tranquilos. Otro tema importante, este reproductor no tiene la posibilidad de cambiar el tamaño de la pantalla. Lo podemos mover, pero si vamos al extremo, vemos que no aparece la opción de arrastrar. Eso parece una mala noticia, en realidad es muy buena. Que no tengan los reproductores la capacidad de modificar el tamaño de la pantalla, por lo menos me hace creer que el reproductor está mostrando el fotograma tal cual se grabó sin deformarlo. Tomo ese tema con pinzas, todavía no estoy muy seguro de eso, pero cuando ustedes ven un reproductor que tiene la capacidad de modificar la pantalla, preocúpense, porque puede estar configurado de manera arbitraria y no responder a las medidas del fotograma y deformarlo. Entonces aquí ya tenemos otra ventaja, la imagen no está deformada. ¿Cuál es el problema que tiene este reproductor? Solo tiene la capacidad de hacer una captura de una imagen congelada. Si yo hago clic aquí, voy a tener un cuadro con este nombre, con la extensión BMP, no sé muy bien a dónde fue a parar, pero se capturó un fotograma de todo lo que muestra la ventana. La otra capacidad que tiene este reproductor es elegir ampliar alguna de las 4 vistas que tiene. Y entonces, al hacer la captura, por lo menos voy a estar seguro de que estoy avanzando en una sola cámara y todas las capturas van a responder a esa cámara. Pero acá queremos hacer una medición de velocidad, hay un accidente de tránsito y esta cámara no aporta mucho, esta sí y esta también. Si nosotros queremos ver a qué velocidad circulaba el vehículo involucrado en el accidente, que ahora lo van a ver aparecer, tendríamos que capturar fotograma por fotograma de cada una de las cámaras y en algún otro programa después hacer una edición o no sé, alguna producción. Todo manual. Eso es lo que quiero que abordemos hoy. También va a ser un trabajo manual, pero va a ser otra vez con herramientas gratuitas que vamos a ver cómo se pueden usar en muchas otras aplicaciones y entonces familiarizarse con esas herramientas gratuitas nos va a permitir hacer todos nuestros trabajos con cierta velocidad, cosa que hoy no va a suceder. Ahí tienen el cuadro en el cual el vehículo está
por embestir a unos peatones que cruzan de manera imprudente, irregular. Bueno, esto es un juicio que ya terminó hace muchos años, trajo mucha cola aquí en Buenos Aires, pero ya se han calmado los ánimos y podemos hablar un poco fríamente sobre el caso. Pero supongan ustedes entonces que quieren medir la velocidad de este vehículo. Tenemos un punto de vista, tenemos otro en otra cámara, hay que sincronizar los puntos de vista y después usar estas fuentes de información para hacer algunas mediciones. No hay nada más que se pueda hacer con este archivo, con este reproductor. Entonces, hay otras situaciones similares en donde se da esta escena. Cuiden entonces los pasos que ya mencioné: averiguar la velocidad de reproducción o FPS, confirmar que sea constante para evitarnos problemas de saltos en la velocidad, confirmar las medidas del fotograma para saber que no, por lo menos que no lo estamos deformando al momento de hacer las capturas. Si cumplimos esos tres pasos, ya podemos pasar a esta etapa que ya va a ser la de captura. Y además la de captura, en particular hoy me voy a dedicar a recortar el cuadro para dividirlo en diferentes porciones de interés. Este programa creo que ya no lo vamos a usar, lo voy a cerrar. Vamos directamente a nuestras láminas. Les decía entonces que este archivo tiene una extensión MYS. Antes había más información, ahora yo hice una búsqueda rápida y no encontré mucho sobre el tema, salvo esta página que les recomiendo, da alguna información sobre extensiones de archivos que son exclusivamente de video. Tal vez les pueda servir a ustedes para consultar. Y vamos a ver cómo podemos recortar una porción de la imagen, en principio sin perder calidad o perdiendo la menor calidad posible. Acá les planteo 4 opciones. Una es recortar desde el reproductor. En este caso va a ser el reproductor de FFmpeg que ya he mencionado en alguna clase anterior. La segunda opción es recortar y capturar con alguna pérdida de calidad mínima. Con el tema de la calidad de compresión vamos a verlo esto en una clase exclusivamente porque es un tema complejo, pero hay en los nuevos compresores capacidad de hacer reducción del tamaño del archivo guardado con una mínima pérdida de calidad, prácticamente difícil de detectar para el ojo humano. Cuidado, que comprimir significa que ya no están trabajando con el original y ese es un tema que ustedes tendrán que aclarar en los puntos de pericia. No sea cosa que alguien les cuestione el trabajo solamente porque hicieron una compresión y eso ya convierte al original en otra cosa. Tema para el que vamos a tener también una clase especial, que es un original y que no lo es. Sigue siendo un tema confuso. La tercera opción es emplear un filtro de pista, y esto significa de todas las pistas que contienen un archivo multimedia, seleccionar una en particular y hacer algo con ella. FFmpeg, el programa que recomiendo enfáticamente para hacer ediciones forenses de videos, tiene la capacidad de tomar el contenido de una pista, hacer algunas cosas con ellas, y volver a guardarla sin comprimir. Con lo cual seguimos trabajando con un original. Tema a discutir, pero es un original. Eso es lo que FFmpeg puede hacer. Y la última opción es aplicar algún formato de archivo que directamente no comprima. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las ventajas y desventajas de estas opciones cuando tengan que capturar una imagen de pantalla animada, por lo menos por ahora sin sonido, que es
raro que haya algo que hacer en mi mundo con relación al sonido, y no voy a dedicarle tiempo a ese tema. Esta es una opción que yo nunca uso, pero igual se las presento. El VLC es un programa que recomiendo ampliamente para reproducir videos. Tiene sus cositas, pero otra vez, un programa gratuito, de código abierto y muy actualizado, muy bueno para ver videos en general. Con este programa podemos hacer una línea de comandos que explique algo, en este caso, cómo recortar un video desde arriba, abajo, izquierda y derecha, y de qué tamaño hacer el recorte. Esto se hace escribiendo una línea de comandos, o también desde estas opciones de menú. No es muy amigable el menú de... No es muy amigable el menú del VLC, pero bueno, algo se puede hacer. Si ustedes van a herramientas, efectos y filtros, efectos de video, aquí tienen la opción de recortar y en cantidad de píxeles de arriba, izquierda, derecha y abajo. Una vez que fijan estas condiciones, cada vez que ustedes ejecuten un video lo va a seguir recortando, por lo que después las tienen que quitar si vuelven a hacer la visualización de otro video en otro caso. Esa es la desventaja un poco del VLC. El reproductor de FFmpeg, el FFplay, que viene acompañando al FFmpeg, también se invoca desde una línea de comandos y con alguna serie de instrucciones, como ven, muy parecidas a las del VLC. Aplican un filtro de video, el filtro se llama crop, por recortar, le dicen de qué medidas es el recorte y desde qué posición en la pantalla, y el nombre del video que ustedes quieren ver. En este caso le puse video.mp4. Si ustedes escriben esto como línea de comandos, van a ver en pantalla el video recortado. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que no se va a crear un archivo de salida, o sea que esto solo sirve para visualizar. No están haciendo ninguna edición que les reporte un resultado para hacer un trabajo posterior. Así que la pongo primera como opción, pero no es la más útil. Esto de aceptar una mínima pérdida de calidad tiene que ver con que van a comprimir de nuevo el contenido del archivo, produciendo un nuevo archivo multimedia, pero con algunas ciertas condiciones, en este caso un recorte. Esto lo estamos presentando ya con el FFmpeg y como una forma de manipular un archivo de imagen para hacer alguna operación con él. Todo se hace a través de filtros, en este caso un filtro de video que se llama crop, que después les voy a explicar un poquito mejor. Pero acá hay una sentencia típica del FFmpeg, que lo voy a aclarar eso que acá está mal redactado, que también les voy a presentar, por lo menos para que tengan una idea de cómo se opera con este programa. Primero se invoca un archivo. Entonces FFmpeg es la sentencia que convoca al programa FFmpeg. El archivo se llama entrada.mp4, eso es completamente arbitrario. Después hay una indicación de un filtro, que es otra vez BF por un filtro de video, y entre comillas está entonces esta sentencia que dice que vamos a recortar en qué medida de ancho, en qué medida de alto y desde qué píxel de la ventana en X y en Y. Después se invoca a los códecs con los que se va a trabajar, por eso esto de C, V, en donde se habla entonces de qué códec de video se va a usar, y esta es la librería del FFmpeg que codifica videos en H264
a partir de ahí alguna indicación con respecto a la compresión, y en este caso se indica un factor de tasa constante que es para producir un archivo de muy buena calidad. Podría ser variable, ¿no? Si se usa un BRF, lo que se hace es reducir aún más el tamaño, pero a costa de producir diferentes artefactos en la imagen. Entonces esto es lo que nos garantiza la mejor calidad posible, CRF, y CRF se maneja con un valor numérico, así como los JPG se comprimen de mayor a menor y va de 0 a 10, acá el parámetro va de 0 a 51, con 17 o 18 el más adecuado, 51 es la peor calidad. Es muy notable la diferencia entre un solo punto, ahí yo lo anoté, como la influencia es exponencial, pequeñas variaciones en el factor producen una gran diferencia en el resultado. Si ustedes no ponen nada, el valor preestablecido que toma FFmpeg es de 23, que es bastante apropiado. Entonces, cuidado con el FFmpeg porque es un arma de doble filo el hecho de que si ustedes no completan bien la información, FFmpeg hace algo por su cuenta. Eso es bueno porque resuelve y entrega un resultado, pero también es eso riesgoso porque ustedes si no saben bien qué están haciendo, FFmpeg va a hacer algo por su cuenta sin que ustedes estén bien informados. Lo último que hay aquí entonces es un nombre de archivo de salida, que también es arbitrario, y antes se convoca a un códec de compresión de audio, por eso la A, y al establecer la sentencia copy, lo que se está diciendo es que con relación al audio no cambia absolutamente nada y deje todo como está. Si ustedes hacen lo mismo para el video, o sea, donde dice "-c "-a copy", ponen también "-c "-v copy", en teoría estarían haciendo una copia fiel también de la pista de video. Pero al poner un filtro, ya eso invalida la posibilidad de hacer una copia fiel. Siempre va a haber una recompresión. No se confundan con eso, el FFmpeg en esto puede ser confuso. Si ustedes ponen copy para video, pero ponen un filtro que modifica el contenido de la imagen, igual ese archivo va a ser recomprimido. Tal vez no se note, pero insisto, en pericia forense hay que tener mucho cuidado con la alteración de los originales y estar muy consciente de cuándo eso sucede. Porque si no, otra vez ya se los conté, el abogado de la parte contraria, si está bien asesorado, les va a dar por la cabeza en la sala del tribunal. Cuando están trabajando con un original y cuando no, es fundamental que lo entiendan. Entonces, la otra posibilidad, yo les dije al principio que les iba a presentar 4 opciones. Esta es la tercera, que es emplear un filtro de pista. Con los archivos MP4 o comprimidos con el códec H264 o el HEVC, que es el 265, podemos hacer recortes en las pistas de video sin tener que recomprimir. Esto es muy importante y por eso es que yo recomiendo tanto el FFmpeg, porque otros programas de compresión, sobre todo los que ven dando vueltas por internet, donde ustedes suben el video y les devuelven un video alterado en función de sus necesidades, siempre eso se hace a costa de recomprimir el video. Y en este caso, en particular con los comprimidos con el H264, FFmpeg puede hacer operaciones como esta, la de recorte, sin tener que padecer una alteración del original, o sea, de perder el contenido del original. Original y copia es un tema muy confuso, vamos a hablar alguna clase exclusivamente de ese tema, por ahora tómenlo así como lo menciono, pero este archivo, después de ser pasado por este crop,
en donde se indica cuánto recortar y de dónde, va a producir un archivo de salida de video que sigue siendo copia fiel del original. Bueno, acá otra vez una explicación sobre qué significa cada parte de esta sentencia. Como ven, primero se invoca el archivo de entrada, después acá sí aparece, -ccopy, acá no dice audio o video, entonces FFmpeg va a hacer copy para las dos cosas, audio y video, pero en particular para el video va a hacer un cambio en los metadatos de la imagen, haciendo este recorte, indicando desde dónde y hasta dónde, y al final va a producir un archivo de salida que es salida.mp4 o el nombre que ustedes quieran. Toda esta serie de instrucciones va a producir un archivo de salida con la imagen recortada en la medida que ustedes indiquen, pero insisto, sin padecer ninguna alteración sobre los píxeles del original. ¿Cuál es la desventaja de este método? Al estar trabajando con metadatos, que los metadatos son contenido de texto que se almacena en forma de bits acompañando cada uno de los fotogramas, esos metadatos pueden no ser interpretados por algunos reproductores. Entonces, lo que va a pasar con esos reproductores es que no muestren el contenido, o por lo menos que no lo muestren de las medidas correctas, porque no saben qué quiere decir este crop left, crop right y demás. Entonces, no es un producto que después tranquilamente ustedes puedan llevar a la corte, a un tribunal y esperar que el reproductor que ahí tengan reproduzca este video. En todo caso, hay que ir con más de una copia producida de manera diferente para salvar estos potenciales problemas. Y la cuarta opción que les presenté al principio de cómo tratar estos videos es que ustedes lo que hagan sea codificar con algún códec que no produzca ninguna deformación en la imagen original, que se almacene píxel por píxel, tal cual cada uno de los fotogramas, y entonces se olvidan del problema de alterar o no alterar el original. ¿Pero cuál es el problema de esto? Bueno, justamente la razón por la que existen los JPG en imagen. Si ustedes almacenan una imagen sin compresión, el archivo es de un tamaño inmenso. Imagínense produciendo 25 fotogramas por segundo en un archivo de cierta extensión de tiempo. No les va a alcanzar ningún disco rígido para trabajar con este tipo de archivos. Y otra vez, muchos reproductores no saben qué hacer con un archivo con imágenes que no están comprimidas en algún formato estándar. Pero en todo caso, sí es un paso intermedio para que después ustedes operen con estos productos y continúen en la línea del flujo de trabajo que tengan previsto. Ustedes generan un archivo que recorta la imagen original según las medidas que ustedes necesiten y después lo introducen en algún otro programa para hacer algo. Por ejemplo, una medición, lo más común en nuestro trabajo. Como están trabajando con copia fiel del original, en ningún caso ustedes van a estar introduciendo una alteración. Y después que hagan las mediciones, con este archivo que ocupa un tamaño inmenso, pueden generar otro archivo ya así comprimido que se pueda reconocer con los reproductores tradicionales y no les traiga tantos problemas. Bueno, acá yo me había propuesto hacerlo en media hora, me pasé muy poquito, les mostré las distintas formas de trabajar con archivos, para los que no estuvieron al principio, que les llegan en estas condiciones. Varias cámaras, todas superpuestas dentro de un mismo cuadro, distribuidas proporcionalmente en el cuadro de la imagen, y estamos viendo entonces cómo tenemos que operar con este tipo de archivos para poder hacer algún trabajo de medición, o el que sea, ¿no? Bueno, de todas
me inclino por la de FFmpeg, y acá entonces les voy a hacer una explicación un poquito más detallada de cómo se hace. Esto también lo podríamos haber usado en la clase en donde hablé de multiplexado y cómo crear miniaturas de cada uno de los tipos de imágenes, porque lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo volver a sacar diferentes cuadros de diferentes cámaras compuestos en una sola imagen. Supongamos que tenemos esta imagen, que la tomé de algún ejemplo por ahí en FFmpeg, que tiene una medida de 500 por 300 píxeles y que está compuesta de una cierta cantidad de parches de 100 por 100 píxeles en diferentes colores. FFmpeg también trabaja con imágenes fijas, pero como estas clases son de videoanálisis, yo quiero trabajar más con imágenes de video. Así que acá, por ejemplo, les estoy mostrando cómo a partir de una sola imagen se puede generar un pequeño video. Esto se hace invocando a la imagen, que en este caso se llama colorgrid.png, indicando un códec, en este caso ven la librería del H264, un tiempo de duración de 15 segundos y un formato de color, que ya vamos a hablar del tema colores en algún otro momento, por ahora no le presten atención, un nombre de salida, que en este caso es Out2, podría haber sido cualquier otro. Esto nos va a producir un video con una sola imagen fija, que se va a repetir, por eso esta parte de loop, con 15 segundos de duración y a 25 fotogramas por segundo. ¿Por qué lo de 25 fotogramas? Acuérdense que yo les mencioné FFmpeg, es un programa producido en Europa, la norma allá es de 25 cuadros por segundo, entonces si ustedes no le indican otra cosa, FFmpeg toma el valor que tiene preconfigurado. Entonces, vamos a copiar esta línea, vamos a abrir la línea de comandos, CMD, es como yo lo hago habitualmente, hay otras formas de hacerlo. Y acá ven que en la carpeta donde estoy abriendo la línea de comandos hay una imagen que se llama colorgrid.png. Por eso la línea esta va a funcionar, porque no le estoy diciendo ninguna subcarpeta ni lo estoy mandando al programa a buscar en otro lado, porque estoy trabajando siempre en la misma carpeta. MP4 de salida. Pegué en la línea de comandos la sentencia que copié en la lámina, hago clic en Enter, ya está hecho, esto ya lo hice antes, entonces me pregunta si lo quiero sobreescribir, escribo Y, Enter. Acaba de producir ese archivo que es muy pequeñito, eso, ¿cómo se llamaba? Out2, es este. Entonces vamos a la carpeta, Out2, doble clic, y acá tenemos el archivo que dura 15 segundos, ahí lo dice, con esa imagen original. Esto también lo pueden usar ustedes si quieren crear un archivo de video a partir de una secuencia de imágenes. En algún momento les voy a explicar mejor eso. Por ahora quédense con esta opción. Y acá hay otra opción bastante parecida, ampliamos un poquito más, en donde le decimos al video que en lugar de que tenga un tamaño de 500 por 300, que era el original de la imagen, lo lleve a un tamaño de 600 por 300, otra vez esto es arbitrario, pero tengan en cuenta esta opción que es interesante cuando ustedes tengan que generar un video que tenga que respetar una cierta forma. Esto podría ser 1920 por 1080, por ejemplo, que es Full HD. Lo que van a hacer es generar una línea, unas barras de color negro, en este caso por black, y en un archivo de salida que se va a llamar out 600 por 300, otra vez eso es arbitrario. Entonces vuelvo a la línea de comandos, pego
esto que acabo de hacer, otra vez Y para sobreescribir un archivo que yo ya había creado, y ahí terminamos de crear este pequeño archivo que se llama out600x300, doble clic para abrirlo, y acá está. Vean que la diferencia es que acá a la izquierda y acá a la derecha tenemos dos barras que completan los 600 píxeles. La diferencia con la imagen es de 100, entonces tenemos dos barras de 50 píxeles cada uno a lo ancho para completar esa medida de 600 por 300. Bueno, acá les presento en una lámina más claramente cómo se usa el comando crop, que puede servir también para superponer una imagen sobre otra. Ustedes pueden poner una imagen de un fotograma o de un dibujo que ustedes hayan hecho sobre un video existente. ¿Cómo se aplica este comando? Acá tienen una sentencia de ejemplo con el texto típico, un filtro de video y la sentencia crop es la que va a recortar el video y solo hay 4 parámetros que completar. W y H son W el ancho, H la altura, X la coordenada en la coordenada horizontal y la coordenada vertical. Entonces, acá por ejemplo les hice un dibujito. Si el cuadro de entrada tiene 200 por 200 píxeles y ustedes hacen un crop de 100%, este recorte en el medio, acá hay algo que me olvidé de mencionar, perdón, hay una forma de indicarle a FFmpeg que estamos trabajando con el ancho de la entrada, o sea, del archivo que entra aquí, que yo llamé entrada para que lo entiendan claramente, o también podemos definir el ancho y el alto del archivo de salida. Cuando usamos la W estamos hablando del ancho, cuando usamos la I estamos hablando de la entrada, I o IN son sinónimos, y OUT cuando estamos hablando de la salida. Lo mismo para la altura, OUT H o IN H. IN para la entrada, H por height, altura. Y si ustedes no le dicen nada, siempre, si ustedes solo indican W y H, siempre FFmpeg va a centrar el recorte en el medio de la pantalla. Y eso se hace aplicando esta pequeña fórmula, que es el ancho de la entrada, 200, menos el ancho del producido, 100, dividido 2, esos son los 50 que yo anoté acá, para el ancho, o sea, el valor de X va a ser 50, lo mismo para la altura, por I, y eso es lo que hace entonces que el archivo cortado quede a 50 y 50 píxeles de los bordes. Eso explica esta pequeña formulita que les anoté. Bueno, ¿qué hace todo esto entonces? Toma un video de una cierta cantidad de píxeles, lo reduce en tamaño a otra cantidad de píxeles y lo acomoda en la pantalla según lo que ustedes indiquen en X e Y. Entonces, vamos a hacer ya un ejemplo sencillo. Tenemos el archivo que acabamos de producir, creo que lo llamamos out2. Entonces ahora vamos a tomar ese archivo out2 y vamos a producir una salida aplicándole un recorte de 100 por 100 píxeles. No le estamos diciendo de dónde a dónde en X e Y, entonces FFmpeg va a tomar directamente el centro de la imagen. Acabamos de producir un archivo de video ya terminado que se llama salida.mp4. Voy a la carpeta, doble clic y quedo ahí abajo. Perdón, hay un problema con el VLC. Doble clic. Ahí está el pequeñísimo archivo de video que acabamos de producir
100 por 100 píxeles, recortamos toda la periferia del archivo y generamos un nuevo archivo de video. Por favor, si tienen alguna pregunta, interrúmpanme. Por acá yo me olvidé avisarles, estoy leyendo los comentarios que ustedes me están poniendo, que son pocos, así que estoy atento si quieren preguntar algo. Una aclaración con relación a las preguntas, que nunca la mencioné, creo. No necesitan preguntarme algo referido específicamente a lo que yo estoy mencionando. Si ustedes tienen alguna duda sobre otra cuestión relativa al videoanálisis, háganmela. Seguramente en el momento no les voy a poder contestar, pero a mí eso me sirve para acomodar mejor lo que les voy poniendo como ejemplo, porque a ustedes tendrán sus propias dudas, consultas y casos. A mí me hace bien saber de qué tratan las cosas que ustedes quieren aprender. Bueno, acá otro ejemplo bastante sencillo, no lo voy a repetir, pero vean que ampliamos un poquito más la instrucción del crop. Le decimos que corte 200 de ancho por 100 de alto y que lo haga a 300 del borde de la izquierda y a 100 del borde de la altura. Entonces, si del original hacemos 300 píxeles desde la izquierda, 300 por 100. Parece que está al revés esto, ¿eh? No, perdón. Un recorte de 200 píxeles. Vamos a hacerlo directamente porque a mí me parece que metí la pata cuando escribí el ejemplo. Lo copio otra vez. Estoy siempre usando Out2 para el archivo de entrada. Y voy a producir un archivo de salida que se llama salida.mp4. Salida mp4, doble clic. Y ¿dónde quedó? Acá está. Sí, ven, estaba mal el dibujo con relación al ejemplo. Acá ven lo que está pasando. Vamos a correr un poquito. Esto también lo podemos correr. Del cuadro de 500 por 300 estamos sacando 200 de ancho, el cuadro blanco y el cuadro violeta, son 100 más 100, 200 de ancho, 100 de altura, ese es este segundo 100, 200 por 100, y desde dónde se miden 300 píxeles desde la izquierda y 100 píxeles desde arriba. Desde el borde ahí, donde tengo ahora el ratón, mide 200 por 100, recorta la imagen y produce esto que están viendo acá como resultado. Está atravesado el ejemplo. Después lo corrijo. Bueno, esto sí es algo que pueden llegar a usar ustedes en otros casos, no donde esté recortada la pantalla con diferentes vistas de cámaras, pero sí en situaciones similares, en donde tienen un formato 16:9, que es el que ustedes tienen en sus televisores, un formato muy alargado, y quieren producir un 4:3, que es el típico de los monitores de computación. Entonces acá tienen cómo tendrían que escribir la fórmula en el filtro crop para producir un recorte que tenga 4:3 en la altura. Entonces, no importa cuál sea el tamaño de la imagen, acá simplemente, fíjense donde dice crop, qué fórmula aplicamos. A la altura h de la entrada y la dividimos por 3, la multiplicamos por 4 y ese producto, esa operación matemática me entrega un resultado que por estar antes de los dos puntos le va a significar a FFmpeg asignar eso para el ancho de la imagen. Y el alto, por supuesto, va a dejar el que estaba. Y h. Entonces, esta imagen de arriba de 500 por 300 va a producir una imagen de 300 de altura y lo que sea necesario para completar un 4:3 en el ancho.
otra vez lo hace de forma centrada porque no le aplicamos ningún valor a X e Y. Acá hay una pregunta, perdón. Cuando procesar con FFmpeg, luego los metadatos del archivo que modificás, ¿cómo lo colocas en el informe para aclarar las modificaciones que hiciste? No hay que... A ver, el tema de los metadatos es complicado. No hay que aclarar cada uno de los metadatos, porque cuidado que los metadatos en los códecs H264 y H265 son propios del fotograma, no del video. Puede tener un metadato un fotograma y otro metadato el fotograma inmediato siguiente. Entonces en miles de fotogramas no vamos a hacer ninguna explicación. Lo que tenemos que hacer es documentar nuestro flujo de trabajo. ¿Qué hicimos con el archivo que recibimos original? Que guardamos una copia sin alterar en algún lugar, que le generamos un código hash para verificar en el futuro que ese archivo sigue siendo nuestro original, que el hash es tal o cual y lo presentamos en el informe para que quien audite nuestro producto de nuestro informe pueda cotejar que las cosas se mantienen en la cadena de custodia, y después detallar paso a paso qué hicimos, pero no incluir metadatos de los archivos. No metadatos de los archivos de video. Cuidado porque los JPG sí tienen pequeños metadatos, los documentos de texto lo mismo. No, ahí la confusión es entre el metadato de un archivo tradicional y el metadato de un archivo de video. En los códecs H264 y H265 no solo hay metadatos del contenedor, sino que hay metadatos de las pistas y metadatos de los fotogramas. No hace falta documentar eso en forma de texto en nuestros informes. Sigo entonces ya... estoy en los últimos minutos. Me quedan menos de 10 minutos. Ahora estoy atento a la hora, así que se los advierto. Como les dije ya en alguna clase anterior, tengo que cerrar esto en 1 hora para que entre en el Instagram. Y lo que creo que no les comenté es que también estoy subiendo esto a YouTube. No ahora en tiempo real, sino después de una edición. Pero entonces, esta clase sigue en una segunda parte, en donde les voy a enseñar a capturar imágenes desde la pantalla, que es lo que faltaría para este caso. Pero antes les quiero mencionar otro filtro del FFmpeg que también nos va a servir, por lo menos para este caso en particular, y es el Crop Detect. Cuando ustedes reciben un archivo de video que tiene barras, tanto en el ancho como o por ahí en el alto, esas barras se producen como les mostré antes, simplemente para compensar el faltante cuando queremos respetar algún estándar en cuadros de video. Y entonces en muchos casos necesitamos quitarlos. Cuando pasa eso tenemos que usar este filtro que se llama Crop Detect, que lo que hace es justamente buscar algo de un color en particular y devolver una información que indica en píxeles dónde están esas barras de color. O perdón, lo opuesto, dónde no están, para que después puedan hacer un crop. Entonces, por ejemplo, este video que mide 640 por, no me acuerdo ahora qué alto, después de pasar por el comando crop detect, tanto en el reproductor ffplay como en el ffmpeg, va a devolver una sentencia similar a esta, en donde dice que el video mide 640 de ancho, 272 de altura y tiene un espacio de color negro de 46 píxeles, una banda de color negro en la parte superior. Entonces, esto mismo que aparece al final del comando ffplay, ustedes después lo pueden pegar en un comando crop para producir el recorte que elimine esas barras que veían antes arriba y abajo. Entonces van a tener un fotograma limpio en donde solo haya
la parte de imagen que les interesa, sin tener que hacer ustedes mediciones. Porque un píxel de más, un píxel de menos puede llegar a traerles problemas. Acá esto lo hace automáticamente. Cuando digo automáticamente, cuidado, esto es semiautomático, porque el comando crop detect, el filtro, tiene estos tres parámetros que tienen que operar. Ustedes tienen que ajustar. Por ejemplo, limit indica qué color quieren ustedes quitar. 0 es negro, 255 es blanco. Normalmente se elige un color de este valor, más o menos 24. Si no lo ponen, automáticamente FFmpeg lo va a decidir así. Todo lo que sea de 24 para abajo lo va a interpretar como negro. Bueno, después hay un valor de redondeo y después hay un parámetro que se llama reset, que lo que hace es cada cuantos fotogramas vuelve a controlar que no se esté afectando esa barra de color negro por alguna condición. Por ejemplo, si el video tiene un logo en algún lugar que aparece y desaparece, el comando reset lo que va a hacer es volver a leer el cuadro del video para eliminar esa porción que estaba afectada por el logo. Si ustedes no lo ponen nada, otra vez 0 es el valor preconfigurado, que significa que todo el tiempo va a estar controlando las medidas del cuadro para producir esa sentencia, que es la del crop, y la que nos va a permitir después usarla en FFmpeg para recortar el video. Acá ven la sentencia que devuelve FFplay y cómo con esos mismos valores ustedes la pueden aplicar al filtro en el FFmpeg para conseguir este video recortando las barras. Lo que nos va a quedar entonces para la clase que viene u otra, no sé si es exactamente la próxima u otra, es continuar con esta parte. No sé por qué me quedó recortado. Alguna macana me mandé. Me voy al primer fotograma, a la primera lámina. Ahí está. Esta por lo menos no lo tiene el problema. Lo último que les quiero mencionar, que no lo vamos a resolver hoy, es hay que saber en píxeles cuánto mide el ancho y el alto de la pantalla completa. Algunos reproductores lo informan, otros no. Hay un montón de programitas que hacen este tipo de selecciones y les informan las medidas en píxeles de cada una de las ventanas que ustedes tengan abiertas. Yo les recomiendo este, que es el que uso yo, que se llama PicPic. Y así como está, lo pueden buscar por internet, porque tiene diferentes opciones de captura, pero también tiene diferentes opciones para hacer mediciones en la ventana de trabajo. Entonces pueden tener ustedes un reproductor de video en pantalla, hacer un clic, hacer otro clic y tener las coordenadas de ese cuadro. Ahí las ven en color rojo, 495 por 319, una forma rápida de medir con precisión la pantalla sin tener que abrir la imagen y hacer alguna cosa rara, ¿sí? Hay programas como estos por todos lados. Yo estoy todavía